Amén. Tú eres Dios, tú eres Señor de señores, tú eres nuestro Dios y corremos a ti, Señor. Hablaremos esta mañana de la familia. Hemos venido hablando en los últimos domingos y recordando lo que hace algunos años establecimos como pilares de desarrollo, de crecimiento en la vida congregacional y como parte de nuestra proyección al servirles a ustedes, tratando de entender lo que Dios desde los principios de la congregación o de la iglesia local como tal, Dios hizo a través de las personas que fundaron la congregación y las personas que le sucedieron a ellos en el servicio, en el liderazgo de esta iglesia local. Hablamos ya de la necesidad que tenemos como personas, como creyentes, de cimentar nuestra vida, lo que somos y hacemos en los principios de la palabra de Dios. Hablamos de la escritura, las verdades de la palabra como el alimento perfecto. Y el domingo pasado hablamos del llamado mayor, dicen algunos que todos tenemos, que es el llamado a servir. Y explicábamos un poquito que de alguna manera hemos tratado, se invirtieron en nosotros y ahora nosotros nos invertimos en otras personas, tratando de entender que el llamado principal que Dios hizo a nuestro corazón es el llamado a servir, siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Hoy hablaremos de otro de los fundamentos, de los pilares de crecimiento y desarrollo en la iglesia local, y que tiene que ver con la familia, restaurar la visión de Dios para la familia. Porque la familia nace en el corazón de Dios, es parte del diseño. Cuando miramos el libro de los principios, el libro de los comienzos, el libro de Génesis, la familia es algo que está entronizado desde el principio y a través de toda la escritura y hasta el final. Cuando nos damos cuenta del contexto en el que vivimos hoy, creo que le ha tocado a todas las generaciones ver su contexto. Nos damos cuenta, en nuestro caso muy particular, de un ataque muy frontal dirigido directamente a este principio fundamental de las Sagradas Escrituras y del corazón de Dios, de ver la familia como el eje, uno de los ejes principales o el principal a través de la cual la formación de comunidades y sociedades se rige, la familia. Así que no es raro para nosotros, los que estamos familiarizados con las noticias en la radio y hoy con la televisión al alcance de todos, nos damos cuenta del esfuerzo de grupos en nuestro país y en todas las naciones del mundo, luchando a favor, por ejemplo, de que en muchos países ya se establecieron leyes a favor, propiciando el aborto, por ejemplo, cortando la vida de los seres humanos, atribuyendo las responsabilidades al ser humano que no le tocan en cuanto a la vida y facilitando para muchas mujeres y en el caso de muchos hombres que la propician también el aborto y el cesar la vida de esas personas que ya se están formando en el vientre de una mujer. La lucha en nuestro medio también de los grupos de diversidad sexual a favor del homosexualismo, a favor de los matrimonios entre hombres, les dicen ellos matrimonios, pero realmente no es matrimonio a la luz de los principios de Dios, o la unión de mujeres y propiciándoles también para ellos la adopción de niños o niñas, o varones o mujeres que crecerán en un hogar dirigido, en una familia dirigida, dicen ellos, por dos hombres o por dos mujeres, y todo un movimiento no solo en nuestro país sino a nivel internacional, la agenda de muchos países y de organizaciones internacionales a favor de este tipo de leyes que atentan directamente contra Dios y su palabra, las verdades de Dios reveladas en su palabra. Y nosotros como pueblo de Dios, la gente que aboga por los principios de Dios todavía en la vida de las personas, de las familias y de las naciones, consideramos eso un ataque directo precisamente al seno de la familia, lo que fue concebido en el plan original de Dios, ¿verdad? Hoy hablamos de la unión libre de hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El libro de Romanos concibe eso, los escritores del Nuevo Testamento, como una depravación y una degeneración de la raza humana
que no empezó durante el Nuevo Testamento, sino empezó mucho antes, porque el corazón del ser humano ha tendido al mal. Entonces consideramos conveniente, en lo particular consideré conveniente recordar estos pilares fundamentales de nuestro crecimiento como personas, como hijos de Dios, como familias, para recordar y esforzarnos en caminar con ellos. Está viniendo un tiempo en algunos países como los Estados Unidos, y creo que en otros también, han propiciado tales leyes en contra de la familia o a favor de estas leyes que atentan contra la palabra de Dios, que ya se ha pretendido hasta regular los sermones, las reflexiones de los domingos o durante la semana, dirigidas por los líderes de la iglesia cristiana, tratando de que no se predique, que no se hable en contra del aborto o en contra de la homosexualidad y todas las perversiones sexuales que han surgido, y pues todo eso es parte de nuestro entorno, ¿verdad? En lo cual miramos, como decía hace unos momentos, un ataque contra los principios de Dios y específicamente contra el orden de Dios para la familia. Así que avancemos un poco. Dijo Abraham Lincoln en una ocasión: la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Se reconoce que la familia es la célula generadora de la sociedad. Así que qué tan fuertes son las familias que componen nuestras aldeas, nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras naciones. Así será el destino o la vida de nuestra nación. De muchas maneras y en muchas ocasiones se culpa a los gobiernos, y no quiero quitar responsabilidad de ninguna manera a los gobernantes de nuestros países. Se culpa a los gobiernos de la condición de nuestros países, de las naciones del mundo, y creo que en muchos sentidos se puede tener razón, pero cuando se puede tener razón de achacar algunos de los males de la sociedad a la forma en que los gobernantes dirigen las naciones, pero cuando vamos a la Escritura tenemos que ir y buscar no solo en la nación, obviamente hoy también en la iglesia como institución, el cómo estamos viviendo, el cómo somos, y naturalmente en principio tenemos que ir a la familia, a un padre, a una madre, a un matrimonio que están criando a sus hijos, o en hogares que no han crecido unidos, padres al frente de hijos o madres al frente de hijos, o abuelos que les ha tocado asumir la responsabilidad, pues los padres no se han hecho responsables, y al final de cuentas, como dijo Abraham Lincoln, entonces una nación será fuerte porque sus hogares son fuertes, o una nación será débil y tendrá muchos problemas porque sus hogares no están haciendo el trabajo, están siendo débiles y no están haciendo la responsabilidad que Dios le encomendó. Quisiera mencionar también el hecho que a la luz de la palabra, en el libro de los comienzos, uno de los comienzos que se relata allí precisamente es el principio de la familia, la primera familia, Adán y Eva. Dios, en un punto de la creación, habiendo creado al varón primero, se dio cuenta que Adán estaba solo, y él decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso está descrito en el capítulo 2 de Génesis. También el capítulo 1 habla de eso, donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y entonces Dios, viendo que el hombre estaba solo, decidió que no era bueno que estuviera así que de una de sus costillas, de uno de sus costados, de su costilla sacada, hizo una mujer y se la trajo a Adán. Y ahí miramos el fundamento, el principio de la primera familia. La familia, porque la familia nace en el corazón de Dios, idea original de Dios. Así que desde el principio de la misma creación y a través de toda la historia, porque de una familia viene toda la raza humana de Adán y Eva, y después del diluvio de Noé y sus hijos se pobló de nuevo toda la tierra, ¿verdad? De una familia viene el principio, y ese fue el diseño de Dios para la multiplicación de los seres humanos.
allá en Génesis 1 encontramos el mandato cultural, dicen algunos, que Dios le dio al ser humano de multiplicarse, de llenar la tierra, de sojuzgar la tierra, de administrarla. Dios les proveyó de todo lo que necesitaban para vivir, y allá el ser humano, Adán y Eva, también tenían que trabajar, cultivar el huerto, tenerlo todo en orden, porque fue parte del proceso de la vida. Entonces, en el principio de la creación vemos cómo la unión de un hombre y una mujer, Adán y Eva, son esenciales para el desarrollo de las sociedades, de las naciones que vinieron posteriormente. Y cuando escudriñamos también en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, el final de lo que nosotros conocemos como la Biblia, también allá se nos describe en el capítulo 20, 21, 22 con la figura de una familia. Dice Juan, tratando de explicar las visiones que estaba teniendo: vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Y allá se dan lo que nosotros conocemos o enseñamos como las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, que es representada también con la figura de un matrimonio, porque la familia es trascendental en el plan de Dios. Dicho esto, entonces avancemos. Yo puse 3 puntos para hablar de esto: restaurar la visión de Dios para la familia, la importancia de la familia. Y el primer punto que tú quieras tocar es el hecho de que la familia tiene que verse y ha sido establecida por Dios como un centro de instrucción, como un centro de formación, como un centro de transmisión de vida. Así que voy a leer en Deuteronomio capítulo 6, voy a leer a propósito desde el versículo 4 al 9. Está hablando Dios a su pueblo Israel, y ahora lo miramos como un mandato también de Dios para todo su pueblo. Oye Israel, oye pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, hablando de instrucción: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La familia como un centro de instrucción, y eso significa, en primer lugar, la responsabilidad que un padre, una madre, un matrimonio tienen primero de atesorar esas instrucciones, esos mandamientos, esa ley de Dios en su corazón, establecerlas en su vida. Como resultado de eso, entonces ellos podrán transmitirla. Y ese mayor mandamiento que hay en la Escritura le he recordado, en este caso a la nación de Israel, y hoy se nos recuerda de nuevo a través de reflexión a nosotros, su pueblo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Porque de ahí parte todo. Ese mayor mandamiento y el segundo de importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, son los centrales en toda la historia bíblica. Así que un padre, una madre, los responsables de una familia que aman a Dios con todo su corazón y que atesoran la palabra, la ley de Dios en su corazón, dice la Escritura, deben convertirse en maestros, en instructores de los hijos, porque hay responsabilidades en la familia. Así como hay instructores, también hay alumnos, también hay estudiantes, también hay personas que están aprendiendo. Y en el caso de la familia particularmente, ahí llegamos al seno del hogar, los hijos, 1, 2, 3 o 4 o una docena en el caso de algunos, y se establece el compromiso, la responsabilidad de un padre, de una madre, de alguien que está al frente de una familia, por X o Y circunstancia, de tomar los mandamientos de Dios y transmitirlos a los hijos. Hay compromisos y hay responsabilidades, porque la familia en el plan de Dios se convierte en un centro de instrucción y de formación. Tiene requerimientos. Mire, los que enseñan, en mi caso, en una función diferente, tenemos que aprender
tenemos que vivir, tenemos que llevar a la vida, tenemos que llevar a la práctica, y luego eso nos faculta un poquito más, un poquito mejor para poder enseñar. Por supuesto, unida a la responsabilidad y al compromiso que los padres adquieren de criarnos a nosotros los hijos, como dice en el libro de Efesios, en disciplina y amonestación del Señor. Ahí en Efesios 5 y en Efesios 6 ahí se describe también la vida, lo que debe ser la vida en el matrimonio y la vida entre padres e hijos, la instrucción que debe darse también, la figura también, la unión de Cristo y su iglesia como un matrimonio. Ahí está el proceso. Y padres, críen a sus hijos, dice, críennos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tienen que tener cuidado, dice una parte del Nuevo Testamento, para que nosotros no nos desalentemos. Y por supuesto, los hijos debiéramos estar conscientes que tenemos el compromiso y la responsabilidad de escucharles a ustedes, los padres, y aprender de ustedes. Esto toma tiempo. El consejo que Dios da al pueblo de Israel, que Dios le da a su iglesia hoy, es: atesorarás estos mandamientos, esta ley mía en tu corazón, y la repetirás. Y esa palabra repetir es: y la repetirás, y la repetirás, y la repetirás, y lo harás otra vez, y lo volverás a hacer otra vez. Porque como ustedes padres y madres ya saben, a nosotros los hijos nos cuesta aprender, y hay un momento en la vida, un momento de la edad de nuestros años, en que parece que nos rebelamos y nos ponemos más en una disposición contraria al corazón de ustedes padres de enseñarnos, y pareciera que nosotros nos creemos que sabemos más que ustedes, y entonces rechazamos la instrucción. Este proceso de instrucción en la familia es repetir y repetir y repetir, y como decía el otro día, padres, no se cansen de hacer ese papel con nosotros, la familia como un centro de instrucción. La segunda cosa que quiero mencionar en cuanto a la familia es que la familia también es un medio, un instrumento de Dios para la transmisión de la fe, y para eso quiero buscar a propósito el Salmo 78. Libro de Salmos, y vamos a ir al 78. Si estás buscando ahí en la escritura, yo quiero leer desde el versículo 1 al 7. La familia como medio, como instrumento de transmisión de la fe. Dice el versículo 1, el Salmo 78, y ahí en adelante: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y luego dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y luego dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Miren lo que Dios manda a los padres: que notifiquen a sus hijos los mandamientos, la ley de Dios. ¿Con qué propósito? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, otra generación, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La familia como medio de transmisión de la fe. Y es que una de las ideas centrales que gira en torno alrededor de la enseñanza de los mandamientos de la ley de Dios, y que nos cuenten las obras y las cosas que Dios ha hecho, es que nosotros creamos y confiemos en Dios, como dice el Nuevo Testamento. La fe es por el oír.
Y nosotros los hijos, diría yo, de escuchar y escuchar y escuchar, y que ustedes los padres nos cuenten las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, las que está haciendo en sus vidas, y que nos motiven a orar junto con ustedes y a poner nuestras necesidades y problemas y crisis personales y familiares delante de Dios. Una de las cosas que debiéramos nosotros los hijos aprender en casa es a confiar en Dios y es a creer en Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza, la familia como un medio de transmisión de la fe. Allá en el Nuevo Testamento está un pasaje donde Pablo, hablándole a Timoteo y hablando de confiar y creer en Dios, Timoteo le dice, voy a ponerlo parafraseado con mis palabras: yo puedo ver en ti una fe sincera. Pablo en sus propias palabras, como escribe, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, Pablo podía saber, porque cuando una persona cree, cuando una persona confía en Dios, se le puede notar. Pablo sabía que lo que había en el corazón de Timoteo, a quien entrenó y discipuló por un buen tiempo, era algo sincero, era algo de su corazón, no era una figura, no era algo fingido, era algo que venía de lo más íntimo de su ser. Y luego la afirmación de que Pablo le dice a Timoteo es la fe no fingida que hay en ti, la cual tuvo primero tu abuela Loida, también tu madre Eunice, y por consiguiente se transmitió a ti. No me preguntes, lo he dicho en otras ocasiones, dónde estaba el abuelo y el papá de Timoteo. Pero Pablo le está diciendo, hay una fe, hay una creencia en Dios que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre y se pasó a ti, porque la fe se pega. Cuando nuestros padres creen, cuando papá y mamá confían en Dios, y cuando en medio de las luchas y las vicisitudes de la vida, cuando un par de padres, cuando un padre o una madre viven a Dios y viven su fe delante de sus hijos, nosotros los hijos, tarde o temprano, vamos a aprender de ustedes que necesitamos confiar en Dios. La familia, unido a la transmisión de los mandamientos de Dios y contarnos esas obras portentosas que Dios ha hecho en sus vidas, nos va a servir como un medio de transmisión de la fe. El pueblo de Israel hasta hoy cuentan las historias desde que Abraham, llamándose luego Abraham, fue llamado para de él Dios fundar toda una nación, hoy la nación de Israel. Y allá miramos en el Nuevo Testamento el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas, de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Una transmisión de los mandamientos de Dios, pero también transmisión a través de contar todas las maravillas que Dios había hecho. También la transmisión de la fe, de la confianza y de creer en Dios, porque la familia es eso. Algunas personas a veces tememos mostrar nuestras carencias, nuestras debilidades delante de los demás, pero los hijos también necesitamos aprender en casa que hay luchas en la vida y que a veces se pasan tiempos difíciles. Así que padres, no tengan temor, no tengan pena de mostrarnos a veces sus luchas, sus inquietudes, sus crisis. Más bien motívenos a nosotros los hijos a unirnos a ustedes y a sus oraciones, porque cuando miren ustedes y nosotros los hijos miremos la mano de Dios, entonces nos atreveremos a creerle más a Dios. La fe se pega, la fe se transmite. Los que creemos, los que creen, nos inspiran o inspiramos a otros. Y qué mejor, en el caso de la familia, en el diseño de Dios, aprender los mandamientos y los principios de Dios en casa, oír las historias de las cosas buenas que Dios ha hecho y aprender también en casa, en familia, que podemos confiar, que podemos creer en Dios. Y el tercer punto que quisiera tocar en esta reflexión de la necesidad que tenemos de restaurar la visión de Dios para la familia es el hecho de que la familia también es un lugar para tomar decisiones. Nada nuevo les estoy comentando, creo yo, les estoy diciendo, pero la familia es un lugar donde se toman decisiones, y creo que de las decisiones más trascendentales
que en la familia se tienen que tomar, y obviamente principalmente los padres en la función que Dios les ha dado, o papá, mamá, alguien que esté al frente de una familia, es las que tienen que ver con de a quién vamos a seguir y a quién vamos a servir. Allá en el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15, hay un momento en la historia del pueblo de Israel. Ya Josué estaba, ya Moisés había muerto, había pasado a la presencia de Dios. Josué fue y Caleb fueron los líderes a quienes les tocó, pero la delegación principal para Josué de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya llega un momento en el que, luchando el pueblo de Israel con a quién servir y a quién seguir, Josué se ve en la necesidad de juntar al liderazgo, juntar al pueblo y decirles: ustedes van a escoger a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres les dicen, o a Dios. Y él toma una decisión como responsable de una familia, y él hace esta afirmación: pero yo y mi casa, yo y mi familia serviremos a Dios. Y la escritura da testimonio al final del libro de Josué y también en el libro de Jueces, que durante el tiempo que estuvo Josué, la gente se esforzó en medio de sus luchas por seguir a Dios. Que el liderazgo que fue el sucesor de Josué después que Josué murió, también se esforzó en seguir a Dios, y la gente siguió a Dios todo el tiempo que vivieron los líderes que sucedieron, que siguieron a Josué. Pero posteriormente hay un versículo en la Biblia que es un poco difícil y duro entender, pero que puede pasar, porque en Jueces 2:10 yo quiero leer, después que muere Josué y después que mueren los líderes que sucedieron a Josué, ocurre esto en la historia del pueblo de Israel. Se levantó después de ellos, después de Josué y después de los líderes que sucedieron a José, otra generación que no conocía a Jehová, dice Jueces 2:10, ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Qué aconteció y qué pasó? De alguna manera, aquí quiero poner estos énfasis: los líderes que siguieron después de los que sucedieron a Josué dejaron de hacer su papel en una u otra medida de contar las maravillas de Dios y sus hazañas y los prodigios que había hecho en ellos. Los padres, quiero añadir eso también, dejaron de hacer su papel y su función de contar las obras maravillosas que ellos habían visto de Dios y sus generaciones, y de transmitir los mandamientos y la ley de Dios. Y entonces, como resultado, se levantó una generación, dice, que no conocía a Dios, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho en Israel. ¿Por qué? Porque la familia y las personas que han sido puestas o se han puesto, quiero poner de esa manera, al frente de una familia, tienen la responsabilidad de tomar decisiones permanentes y en todo momento de la vida, y escoger servir a Dios y transmitir los mandamientos de Dios, para que no se levanten generaciones que no conozcan a Dios, ni la palabra de Dios, ni todos los portentos y maravillas que Dios ha hecho. Mire, por alguna razón buenísima, diría yo, Dios permitió que hoy tú y yo podamos tener Biblias físicas o Biblias que hemos descargado en los teléfonos o donde quiera que la carguemos, como un recordatorio desde el principio que nos es revelado en la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta los versículos finales de la Biblia, donde se incluye aquel que dice, cuando Jesús dice: aquí yo vengo pronto, y el que diga amén, y alguien dice ahí en Apocalipsis: sí, ven pronto, Señor Jesús. Desde el principio hasta el fin. Yo creo que tenemos el testimonio de toda la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios, de una familia de Abraham y Sara que era estéril, y levantó una nación. Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, las tribus de Israel. Entraron un número aproximado de 70 personas a Egipto, después de 430 años salir de ahí con mano poderosa, sacados por Dios, pasar 40 años en el desierto e ir a poseer la tierra prometida. Y todas las demás historias que están en la Biblia nos fueron dejadas por alguna razón.
y la responsabilidad de ponerse los puntos sobre las sillas donde corresponde, y sin querer sobreenfatizar esto, yo quiero recordarle a papá y a mamá con el mayor respeto del mundo una tarea que Dios te encomendó: mantener, en nuestro caso hablamos de restaurar la visión de Dios para la familia, pero mantener en tu familia el propósito y la visión con la que Dios formó la familia. La familia central en el plan original de Dios de principio hasta el final. Yo quiero orar para que Dios bendiga nuestras familias y orar por aquellos que están al frente de una familia, porque es una responsabilidad preciosa. Padre, quiero darte gracias por tu propósito y tu plan revelado a nosotros en la familia, y en el nombre de Jesús, Padre, sirviéndote a ti y sirviendo a la gente que me escucha, yo quiero levantar ante tu trono a padres y madres que dirigen una familia, como matrimonios o en lo individual, pero también quiero levantar a abuelos, a tíos o a personas que por X o Y circunstancias tienen hijos, han adoptado hijos y que ahora están dirigiéndoles dentro de una familia, para que les des la gracia y la sabiduría, Señor, de transmitir tus mandamientos, de transmitir la fe en ti, contando tus maravillas y tus portentos y todas las obras que haces, pero que también, Señor, les dé la gracia cuantas veces sea necesario de tomar las decisiones conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, para que las familias crezcan en tu temor y las nuevas generaciones que vengan también caminen en tu palabra, en tu temor, creyendo y confiando en ti. Gracias por cada familia, Señor, que has levantado en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. Yo oro para que tu bendición llegue al seno de la familia en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por los que como hijos somos parte de una familia, para que también de tu misma gracia, Señor, recibamos por tu Espíritu el entendimiento y la sabiduría para tomar el lugar que nos corresponde en la familia. Restáuranos, Señor, a tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestra vida, Señor. Queremos adorarte y cantarte, Señor, con esto, Señor. Tu gracia me basta, su nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida, tu gracia me basta, su nombre me llena, en tu presencia hay vida, en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Me abrazas con tu amor y me llenas con tu paz, Jesús. Tu gracia me
como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas, Rey, tú me abrazas, Dios. Tú me abrazas con tu amor y me llenas con tu paz, oh Jesús. Yeah. Yo te amo, te amo, yo te amo, te amo y yo te amo. Solo a ti, Señor, te amamos, Rey. Yo te amo y yo te amo, te amo y yo te amo. Solo a ti, Señor. Sí, Jesús, tú nos abrazas con tu amor, Señor, y nos mantienes, Señor, en tu paz, Señor. En ti confiamos, Jesús. Gracias, Señor.